Y Dios te bendiga ricamente. Te saluda el hermano Gary Lee. Acá en este precioso día de hoy, jueves, todavía estamos en el estado de California. Saludo a todo el pueblo de Dios a través de Latinoamérica o cualquier parte del mundo. Mucha gente me llama, me escribe, mucha gente me pregunta frecuentemente, hermano Gary, ¿dónde fue que naciste? ¿Cómo te convertiste? ¿Dónde empezaste a servir al Señor? Bueno, es un testimonio precioso de cómo Dios alcanzó mi vida hace poquito más de 45 años atrás. Y para todos aquellos que me han preguntado, me han indagado, me han investigado, quiero compartir un poquito en este momento de lo que es mi testimonio. Realmente mi testimonio no es importante, porque por eso desde el momento que me entregué a Jesucristo siempre me he enfocado y todas mis energías las he puesto en predicar a Jesucristo. Y como dice la palabra, el que gana almas es sabio, ganar almas para el Señor. Siempre he aprendido desde el primer día que hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero en respuesta de aquellas tantas personas que amamos en el Señor con mucho corazón, estamos muy agradecidos con ustedes que oran por nosotros, que oran por mí, por mi familia, por mi casa, por el ministerio, que están siempre pendientes. Y por eso quiero compartir un poquitito, si usted me permite entrar a su vida un momentito en esta preciosa tarde de hoy, en este día de hoy, jueves. Estamos acá en Estados Unidos y cualquier lugar del mundo. Bueno, yo nací en un día muy interesante, que fue el 9 de agosto del año 1956. ¿En donde nací? Nací en la ciudad de Nueva York, lo que es reconocido como la Gran Manzana. Mi padre judío, mi madre de origen puertorriqueña. De hecho, mi padre nació y se crió en Nueva York, igual que su servidor. Mi madre nació en Puerto Rico, pero se tuvo que convertir al judaísmo para casarse con mi padre. De hecho, mis abuelos, con quien nos criamos, o yo me crié, y mi hermana y también mi otra hermana, varios años, juntamente con mis padres, obviamente, en la ciudad de Nueva York, nacieron y se criaron en el continente europeo, allá en el norte de Europa, allá cerca de Lituania, de Polonia, de Rusia, Minsk y Vilnius, Lituania, y son judíos eskenazi de la parte norte de Europa. Ellos vinieron de allá, jovencitos, se establecieron en Estados Unidos. Mi papá nació, mi papá creció, mi papá de alguna manera, no se sabe cómo, conoció a mi madre se convirtió al judaísmo, se casaron, ella fue judía, obviamente se tuvo que convertir, si no mi papá no se hubiera casado con ella. Nací en Nueva York, me criaron en la sinagoga, en la religión judía, por tener sangre judía. Tengo de hecho familia en Israel todavía. Mis primos, mis tíos y todos desde hace muchos años se fueron de Nueva York a vivir a Israel. La mayoría de ellos están en Beersheba, en la parte sur de Jerusalén. Y ahí nací y me crié hasta los 13 años quizá, allá a final de la década del 60. Me acuerdo yo vívidamente que mi papá nos transfirió a Puerto Rico. ¿Y por qué Puerto Rico? Porque mi papá trabajaba en televisión. Al llegar a Puerto Rico, mi papá no le faltaba nada, siempre vivíamos bastante bien en cuanto económicamente se habla. Y mi papá trabajó como director y productor de televisión de un canal muy conocido llamado Guapa Televisión Canal 4. De hecho, fue socio por años de un muy conocido personaje en Puerto Rico, Luis Vigoró, que años después supimos que la esposa lo mandó a matar, y esa es otra historia para otro día. Y trabajó con Jacobo Morales y unos cuantos de las personas que estaban al frente de la televisión puertorriqueña. Habían varios programas que fueron muy interesantes, por lo menos dos de ellos me acuerdo yo. Sube Nene, Sube al Palo en Cebao, un programa cómico. Mi papá fue productor de ese programa, al igual que el programa de Roller Derby, de acción en ruedas. Es un programa bastante de acción interesante. Allá en el 70, 71, 72, mi papá era productor de esos programas en Puerto Rico. La única escuela que había privada en aquel tiempo, porque vivimos en Fajardo, era un colegio católico romano. De hecho, yo tenía 13, 14 años y mi padre me metió en esa escuela por ser una escuela privada. De hecho, judío, pero yo dentro de una escuela católica romana. Y ahí fue donde yo la primera vez estuve expuesto al cristianismo. Los maestros míos eran sacerdotes católicos y eran monjas católicas, pero pasando el tiempo, cuando cumplí 15 años,
estaba creciendo el movimiento carismático católico. Escuche bien esto, es interesante porque mucha gente me ha preguntado, ¿cómo que tú eres cristiano y tú eres judío y tú te convertiste en una iglesia católica? Ahí te va el testimonio. En uno de los servicios carismáticos que hubo en Puerto Rico, en Fajardo, en la iglesia católica, a mí me invitaron una noche. Y esa noche, estando en ese servicio, un gordito hizo una invitación que si alguno quería recibir a Jesucristo como Salvador. En ese tiempo se estaba cantando los coritos, yo siento un gozo en mi alma, yo soy testigo del poder de Dios. Bueno, hubo un tremendo derramamiento de Dios. Yo sigo creyendo, seguiré creyendo que el Espíritu Santo, como está profetizado en el libro del profeta Joel, sería derramado sobre toda carne en los postreros días. Y fue precisamente lo que estaba tomando lugar, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Y en esa noche, aunque estábamos dentro de una iglesia católica y estaban cantando coritos pentecostales, el Espíritu Santo estaba tocando corazones. Y entre ellos tocó mi corazón. Pasé al frente, entregué mi vida al Señor. Esa noche el Señor Jesús, no la iglesia, Jesús me salvó. Yo nací, me crié judío, pero esa noche en ese lugar Jesucristo me salvó. Jesús no hace acepción de personas y no importa dónde te encuentres, si Él quiere salvarte, te va a salvar. Pero no solamente me salvó y me limpió con su sangre, me bautizó con el poder del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. También esa misma noche Dios me habló a través de una persona y me dijo que me iba a llevar por las naciones del mundo predicando su glorioso mensaje. Y así fue. 30 días después de ese incidente, todos los que estábamos en esa iglesia salimos fuera. Y mi tío, que también se convirtió, Raúl Carrasquillo, estableció el grupo evangelístico en Fajardo. O sea, una iglesia cristiana evangélica pentecostal, de buena doctrina, buena palabra. De hecho, en mi tiempo, en aquel tiempo, en aquella generación, cuando se hablaba de sana doctrina, no se tenía que comentar ni mencionar la palabra o la terminología sana doctrina, porque todos sabíamos la diferencia. O estás en la católica o estás afuera y eres un cristiano pentecostal de iglesia tradicional, sana doctrina. ¿En qué creemos los de sana doctrina? Que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con fuego y Espíritu Santo y que Cristo viene otra vez. Esos eran los 4 puntos cardenales. Yo me convertí primero en esa noche, que fue la 3ª semana de febrero del año 1972. A los 2 meses se convierte mi madre, a los 3 meses mis 2 hermanas, y a los 8 meses se convierte mi padre. Y mi padre se convirtió tremendamente. Bueno, en esos 8 meses, ese periodo de tiempo, desde que yo estaba convertido hasta que mi padre se convirtió, fue una tremenda lucha, porque mi padre hasta me llamó a mi traidor. ¿Cómo es posible que yo haya dejado la fe original judía y todo este asunto? Pero mi padre finalmente, y me acuerdo vividamente que lo veía yo muchas noches fumando como chimenea en la casa y diciendo: ustedes me han abandonado, me han dejado solo, hasta que finalmente él también llegó a entregar su vida al Señor Jesús. A los 8 meses, cuando él se entregó, él dejó toda su vida de televisión pagana o secular, y él dijo: Dios me ha indicado que vamos a comprar una emisora cristiana de radio. Y ahí fue donde comienza un proyecto que fue histórico en la historia de Puerto Rico, valga la redundancia, donde se compró la primera emisora cristiana de radio, Radio Redentor 104.1 MHz, frecuencia modulada, 50,000 watts de potencia, cubriendo Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y todo el Caribe. Llegaba hasta la costa de Venezuela y hasta partes de Colombia. Y me acuerdo vívidamente que empezamos a trabajar a favor de comprar la emisora. En aquellos años era un dineral, estamos hablando de cientos y cientos de miles de dólares, pero Dios hizo una cosa tan tremenda. Y nos unimos al evangelista Gigi Ávila, que nosotros en ese momento nos establecimos en Arecibo para empezar los maratones. Gigi vivía en Camuy, está a 10 minutos, y Gigi venía a mi casa, éramos amigos de casa con Gigi Ávila. Y me acuerdo muy bien del hermano Gigi, de la hermana Yeya, de sus hijos. Bueno, fue un tiempo extraordinario para mí. Estaba el evangelista Jorge Rasky, que para mí yo lo considero un gran mentor, Raimundo y Eugenio Jiménez. También estaba Domingo Pilarte, aunque era dominicano, pero venía
de Santo Dorvilla. Bueno, eran predicadores tremendos de aquella época, aquella generación. La iglesia Discípulos de Cristo, las Asambleas de Dios. En aquel tiempo estaba el superintendente Rubén Nieves. Eran tiempos tremendos, hermosos, excitantes, emocionantes. Y el pueblo de Puerto Rico, el pueblo cristiano, se unió como un solo hombre para comprar la emisora de radio. El hermano Gigi estuvo al pie del cañón con mi padre. Amigos íntimos, los dos trabajaron a favor de la compra de la primera emisora cristiana de radio, igual que Jorge Rasky. En ese mismo tiempo también el hermano Jorge Rasky celebró su primer día de clamor a Dios frente al Capitolio. Y me acuerdo que yo tenía el control remoto, que era un aparato que directamente desde el Capitolio transmitía para la torre que estaba en Utuado, en las montañas, y todo el pueblo de Puerto Rico podía ver ese evento o escucharlo a través de la radio. En ese tiempo no había celular, no había computadora, no había Facebook, YouTube, MySpace, no había nada. Manejábamos la radio y era lo que se usaba en la iglesia. Fue un momento extraordinario en nuestras vidas. Y hermano, yo me acuerdo de la emoción que había. Mi padre, mis hermanas, mi madre y yo trabajando 100%, 24 horas al día en la radio Redentor, en la radio cristiana, con el hermano Gille. Yo le grababa al hermano Gille Ávila, me acuerdo sus programas de radio. Oiga, tremendo el hermano Gille, como Dios lo usaba tremendamente. Siempre hasta el final Dios lo usó tremendamente. El hermano Jorge Rasky, sus tremendas campañas. Y ahí empezó el movimiento. Empezamos a crecer. Pasan los años 73, 74, 75, 76, 77. El Señor me indica, yo necesito empezar a aprender un poco más de Biblia. Yo estaba predicando la palabra. Ya Dios me llevaba, por ejemplo, me llevó varias veces, por ejemplo, lo que fue Sudamérica, me llevó a las islas del Caribe. Fuimos a viajar a Nueva York varias veces, a Estados Unidos. Pero ahora Dios estaba tratando conmigo en otra área. Y me fui a estudiar, a preparar un poco en teología. Y pasé varios años en Springfield, Missouri, con las Asambleas de Dios, estudiando teología. 77, 78, 79. Mis padres se trasladaron para Los Ángeles, California. Y ahí empezó mi padre otro ministerio de radio. Y después mi padre se transfirió hasta Virginia Beach y trabajó como 15, 20 años con Pat Robertson en el Club 700. Yo empecé a predicar la palabra después de que terminé en Springfield, Missouri, y empecé a viajar. Dios me llevó como evangelista itinerante. Empezamos a viajar a Guatemala, a México. México bendito y México querido y México lindo. Y llegué a El Paso, Texas. Allí a El Paso, Texas. Allí en El Paso, Texas, Dios empezó a bendecir mi vida. Llegué con el evangelista Raimundo Jiménez, que fue para mí un gran mentor. Y de ahí me crucé a Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez fui a Chihuahua y conocí a la que hoy es mi esposa, mi bella esposa Claudia. Tenemos ahora el próximo mes 35 años casados. 3 hijos, 4 nietos, y Dios empezó a tratar conmigo. De hecho, México es mi segunda patria. Amo a México con todo mi corazón. Y Dios empezó a cumplir su palabra, a llevarnos por las naciones del mundo. Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica. Tuvimos grandes eventos en Costa Rica, San José, allá por el Paso Canoas, allá cerca de Chiriquí, en Panamá, en Colombia, Barranquilla. Predicamos en Cartagena, Venezuela, predicamos mucho en Venezuela. Tuvimos campañas grandes en Maracaibo, en Cabimas, en Caracas, fuera de Caracas. Estuvimos en varios eventos nacionales con las Asambleas de Dios. Y Dios empezó a hacer cosas tremendas. Y han sido ya 45 años y un poquito más llevando la palabra por las naciones del mundo. Jamás fui católico, no soy católico. Le doy más palo a la iglesia católica, pero no a la gente, porque amo a la gente católica. Porque el propósito y el objetivo de Dios es salvar a los católicos. Porque Jesús dice la palabra, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Óigame, porque de tal manera dice la palabra, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me gusta el versículo 17 que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nací en Nueva York hace 60, casi 61 años atrás. Viví unos años en Puerto Rico, viví 3 años en Los Ángeles, viví varios años en Miami. Cuando estaba más chico, mi padre trabajaba en televisión, viajaba por todas partes.
Pero a los 15 años, en la pequeña isla de Puerto Rico, ahí entregué mi vida a Jesucristo, en una iglesia católica, en un movimiento carismático. Yo no era parte de ello, jamás fui parte de ello, que quede claro y bien registrado y bien establecido. Pero fue la noche que yo estaba allí, no de casualidad, que Dios permitió que yo, Gary Lee, tuviera un encuentro con Jesucristo. Y en ese momento Dios me salvó y me llenó con su Espíritu Santo y me sacó enseguida de ahí a todos los que estábamos allí. Y hermano mío, después nos hicimos miembros de la iglesia de Dios Pentecostal. Óigame, ahí aprendimos a caminar en Dios, en el ayuno, en la oración, en la santidad, en escudriñar la palabra, en las vigilias. Óigame, las vigilias eran hermosas. Hasta el otro día, hasta mediodía. Empezamos una vigilia, por ejemplo, el viernes a las 7 de la noche. Todavía el otro día estábamos vigilando con el Señor toda la noche. Y luego los ayunos. Primer ayuno que yo me eché fueron de 3 días y luego el otro de 7 días, hasta sin agua, buscando la presencia del Señor. Cuántas experiencias, liberando gentes endemoniadas, orando por los enfermos, ministrando la palabra. En muchas de las campañas del hermano Gille, de Jorge Rasky, yo le cargaba su Biblia, su agua y todo. Qué privilegio servir al Señor bajo la sombra de estos tremendos ministerios. Y nosotros ahora seguimos predicando la palabra por las 4 esquinas del mundo, compartiendo el poderoso evangelio que no cambia, porque Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hebreos 13:8, y dice la palabra que Él es el que salva, el que sana, el que liberta y el que viene otra vez. Así que quería tomar un tiempo en este día de hoy jueves para simplemente compartir un poquito de mi testimonio con ustedes, para que sepan que este judío que nació y se crió en Nueva York, entregó su vida a Jesucristo a los 15 años de edad. Y hoy casi a los 61 estoy más abrazado de que nunca del Señor, enamorado de Cristo. Para mí, como dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no hay nada como servir al Señor con todo el corazón. Hemos crecido, hemos aprendido, seguimos creciendo y aprendiendo. Siento que todavía soy un niño gateando en pañales, pero cada día que Dios nos ilumine mejor para seguir llevando su bendita palabra. Amamos a la gente católica y le damos palo a la institución católica, que Dios tenga misericordia, porque sabemos, y siempre desde el primer día sabemos que es la madre de las abominaciones de la tierra, la gran ramera de revelación, la que se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús. Este evangelista, este predicador está entregado 100% al Señor Jesucristo. Quería compartir esto con ustedes para que muchos de ustedes sepan en dónde estamos parados. Jamás, ni por un segundo, jamás hemos dado un paso para atrás, ni para tomar impulso. Siempre caminando hacia el frente, sirviendo y honrando y amando al Señor de todo corazón. ¿Qué hay? ¿Qué más hay? No hay nada más. A eso nos vamos a llevar su bendita palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Escucha bien esto, lo que te voy a decir en este día. Hay mucha gente por ahí que comenta, que habla, que dice, no saben lo que están diciendo. Aquí te lo he dicho yo, en carne propia, en vivo y a todo color, en este día de hoy jueves. Gary Lee, 61 años cumple ahora en varias semanas, el 9 de agosto, que es mi cumpleaños. Nací el 9 de agosto del año 1956. En una generación diferente, cuando había más respeto, consideración, cortesía, cuando la gente, por ejemplo, se consideraban unos a otros. No había Facebook, celulares, computador, no había nada de eso. Pero qué tiempos tan hermosos. Yo me acuerdo de esos tiempos. Nací, me crié en la sinagoga. Viví con mis abuelitos varios años y con mi papá y mi mamá también, porque vivíamos todos juntos en un apartamento de 3 recámaras en el Bronx, New York. Y escucha bien esto, es interesante. Como yo nací, me crié judío y veía que los amigos míos ponían sus arbolitos de Navidad en diciembre, yo le pedí a mi abuelita, que era judía, de esas rajatablas, igual que mi abuelo judío, rajatabla, de los bien judíos. ¿Sabes qué hacía? Me compraba un pequeño arbolito de Navidad y me lo ponía simplemente para quedar bien conmigo. Nunca creímos en eso, obviamente, y mucho menos que ahora somos cristianos, pero estamos hablando de otra generación como judío.
Y yo entregué mi vida al Señor a los 15 años, descubrí a Cristo como mi Salvador, lo acepté en mi alma, le di mi vida completa, me llenó con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar otras lenguas y me llamó a predicar su palabra. Y ha cumplido, porque hemos viajado decenas y decenas de naciones proclamando a Jesús como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Y traigo las fuerzas de un búfalo para predicar todavía 60 años más la palabra del Señor. Sé que apenas estamos comenzando a llevar este mensaje por las naciones del mundo. Así que aquí, este judío Gary Lee, Katselnik es mi apellido, no es Lee, mucha gente piensa que es Lee. Gary es mi primer nombre, Lee, L-W es mi segundo nombre, Katselnik, K-A-T-Z-E-L-N-I-K. Katselnik viene del apellido Cohen, Katz, Katzstein, Katzberg, Katzelnik, es de la línea de la tribu de Leví, de Aarón y de Moisés. ¿Está claro eso en Israel? Cualquiera de ustedes puede preguntar. Yo soy descendiente de la tribu de Leví, de Aarón y de Moisés, pero más que nada soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo y que camino bajo la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Y le amo a usted con todo mi corazón y puede contar con nosotros siempre para orar por ustedes. Y comparte este testimonio, que mucha gente no sabía esto. Mucha gente no sabía esto. Aquí estamos siempre predicando el mensaje de Jesucristo, defendiendo la fe, apologista de la palabra, aleluya. Y no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para el que cree. Bendito Dios para siempre. Hey, estamos pasando un día tremendo. Hoy voy a estar con mi esposa y con mis hijos todo el día de hoy, mañana también en esta semana, porque es importante convivir, compartir con tu familia. Te amamos con todo el corazón. Es más, amamos a nuestros enemigos también en el amor de Cristo. Ora por nosotros. Estamos orando por ti. Oramos por la iglesia en todo el mundo. Oramos por Israel. Y estaremos contigo en las próximas horas otra vez. Que Dios te bendiga. Y puedes compartir este testimonio porque hay muchos que quisieran saber. Que Dios te bendiga mucho. Te mando mucho cariño, mucho amor en el amor de Jesucristo. Dios te bendiga. Shalom.